Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos al canal SD2CN Sierra 2 Charlie November del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Os habla el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Hoy no vamos a hablar de Morse ni vamos a hablar de técnica. Vamos a hablar de una carrera desconocida para el 99,9% de los españoles. Esta carrera se llama el grado en Ingeniería Radioelectrónica, ¿vale? Si venís aquí a EducaWeb, que parece que es una página web seria, empieza a decirnos que esta titulación proporciona una formación científica y tecnológica adecuada para el ejercicio profesional en buques mercantes. El estudiante podrá ejercer la jefatura de estaciones radioeléctricas, siendo el responsable de las radiocomunicaciones marítimas, así como del mantenimiento de los sistemas electrónicos de los buques. Bien, esta es la función primaria de la carrera, proporcionar oficiales radioelectrónicos de la Marina Mercante. Pero no la única. Es más, desde hace muchos años, algo así como desde el año 2000, casi no embarcan oficiales radioelectrónicos en barcos mercantes españoles. Hay barcos mercantes extranjeros donde embarcan oficiales radioelectrónicos. Nuestra titulación de oficial radioelectrónico de la Marina Mercante expedida por España vale para embarcar en esos barcos, es válida y tiene validez mundial, no solo para barcos, sino también para estaciones costeras o el trabajo en tierra como oficial radioelectrónico. Y a lo que voy ahora es que el nicho de trabajo de los ingenieros radioelectrónicos es en tierra. En tierra, no hay que navegar, ¿vale? Ni siquiera para hacer las prácticas. No hay que subirse a un barco. Aquel que no le gusten los barcos, o sea, que le gusten los barcos pero no le guste navegar y le guste la electrónica o la informática, es su carrera preferida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay que navegar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es diseñar sistemas de radiocomunicaciones electrónicos para buques, donde en empresas de mantenimiento e instalación de electrónica marítima. Ojo, los buques pueden ser civiles o pueden ser buques militares. Entonces ya estamos trabajando como ingenieros en grandes empresas como puede ser Navantia Astilleros o Navantia Sistemas, puede ser Indra y puede ser cualquier empresa que se dedique a la defensa. No hay nadie que estudie electrónica de defensa, nadie. Los que más nos parecemos somos los radioelectrónicos navales, sobre todo para barcos, ¿vale? Lo hablo por experiencia porque fui el primer radioelectrónico que estuvo trabajando en lo que antiguamente se llamaba la fábrica de artillería de la empresa nacional Bazán y me dedicaba a los sistemas de combate. Llevamos muchas cosas ganadas. En un barco mercante es un barco de guerra sin armas. Un barco de guerra es un barco mercante con armas. Pero hay muchísimos, o sea, todo lo que es la plataforma es común, barco mercante, barco de guerra, y lo que es la electrónica, muchas son comunes. Lo que pasa es que lleva equipos específicos para el sistema de combate para manejar las armas. Pero radares, comunicaciones, navegación son exactamente iguales a de un barco de mercante y un barco de guerra. También nos dedicamos, si hacemos oposiciones, a la inspección marítima y la inspección radiomarítima. Las estaciones costeras de vigilancia de la seguridad de la vida en la mar y de correspondencia pública. El ejercicio libre de la profesión en cualquier empresa que quiera contratarnos porque necesite un técnico de radiofrecuencia o alguien que sea multipropósito, multifuncional y que se adapte fácilmente a nuevos trabajos. Bien, eso es un ingeniero radioelectrónico. Y vamos a ver cómo se llega y qué es lo que se estudia. Las vías de acceso las tenemos aquí. Hay que tener el título de bachiller y haberse superado la EBAU.
contar también con el título superior o técnica superior de FP, haber superado las pruebas de acceso a la universidad mayor de 25 años, o las de 40 o las de 45, o también tener una titulación universitaria de grado o equivalente. Bien, el grado son 4 años. 4 años se estudian 240 créditos, que sepáis que el crédito es 8 horas de clase, 8 horas de clase en la universidad y 35 horas de dedicación, incluyendo las 8 horas de clase, y bueno, y que se estudia. Aquí vienen algunas asignaturas, no vienen todas, ¿eh? Pero pues el primer curso es siempre lo mismo: física, química, dibujo, matemáticas e aplicaciones informáticas. Esto es común para todas las ingenierías. Puedes venir de cualquier ingeniería, pasarte a ingeniería radioelectrónica. Bien, con esto estoy diciendo que si eres ya una persona adulta que tienes tu trabajo, no te vas a poner a estudiar, pero ojo, a lo mejor tus hijos o tus sobrinos sí. Y esta es una carrera que ya verás que como la estudia muy poca gente y tiene muchísima aplicación, sobre todo en el mantenimiento de los barcos mercantes que llegan a los puertos españoles o europeos, es una carrera que jamás va a tener crisis, porque el transporte marítimo, el transporte de mercancías, es fundamental para Europa y para España. Y los barcos vienen con los equipos estropeados. Y esos equipos hay que arreglarlos, pero no arreglarlos en 15 días o en 2 días. No, hay que arreglarlos en horas. Porque el barco tiene que volver a la mar. Y cada minuto que está el barco en el muelle está pagando. Y paga un dineral que puede que no lo gane yo en un año trabajando, ¿vale? Entonces, ya os digo, es una profesión multivariable, multisistema, multiaplicación, de adaptación y que tiene mucha demanda de la sociedad, no de alumnado porque no se conoce, pero sí de la sociedad porque son muy pocos los alumnos que salen con el título y entonces enseguida están colocados o están colocados incluso antes, ¿vale? Fijaros, sistemas del buque, electrónica y electrotecnia, radiotecnia, sistemas de radionavegación, inglés, riesgos laborales y medicina marítima, inglés otra vez, telemática, diseño electrónico asistido por ordenador, análisis de circuitos electrónicos navales. Esto no es de Cádiz, pero bueno, vamos a hacer una cosa, que es que nos vamos a pasar a Cádiz y vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Directamente vámonos a la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Yo le llamo Escuela de Ingeniería Radioelectrónica porque realmente se llama Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, pero es muy largo, entonces abrevio cuando hablo de radio por Escuela de Ingeniería Radioelectrónica, ¿vale? Bien, de aquí en la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica, náuticas uca.es, grado en Ingeniería Radioelectrónica, tenemos lo siguiente: conócenos, dónde está la escuela, cuáles son los órganos, etcétera, etcétera. Titulaciones: Ingeniería Radioelectrónica, grado en Marina, Náutica, Transporte Marítimo y el máster, trabajos, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué debe conocer el estudiante matriculado en el grado de Ingeniería Radioelectrónica? Pues fijaros, aquí tenéis todos los datos del título y lo que se va a estudiar. Si este es el contrato entre el alumno y la Universidad de Cádiz. Si tú lo que lees aquí no te lo imparten, no se cumple, tú puedes denunciar a la Universidad de Cádiz porque estás pagando por una cosa que no se te está dando. ¿Vale? Bien, tenéis datos del título, la memoria de grado en Ingeniería Radioelectrónica, bueno, está bien que la leáis. El acceso, cómo se llega, el folleto informativo, vamos a verlo. ¿Veis? ¿Y qué es lo que se estudia? Pues mirad,
Son 4 cursos, cada curso tiene 2 semestres. En el primero tenemos cálculo, dibujo, física 1, mecánica y termodinámica, química e informática. Esto es común a todas las ingenierías. En el segundo cuatrimestre tenemos estadística y optimización, álgebra y geometría, física, electromagnetismo y ondas, física 2. Y ahora ya empezamos con electrotecnia y tecnología electrónica 1. Ya empezamos a meternos con la electricidad y la electrónica. Y luego tenemos dispositivos electrónicos e instrumentación. Esto es fundamentalísimo para una persona que se dedique al mantenimiento eléctrico o electrónico. Desde el principio debes saber cómo funcionan los aparatos de medida y para qué se usan. Y fijaros, cuando estamos hablando de electricidad y electrónica, tenemos una cosa muy curiosa, que es que nosotros no vemos lo que va por los cables. Podemos saber, por ejemplo, que un cable lleva electricidad con una bombilla, ya tenemos un instrumento, la bombilla, o poniendo los dedos. Si nos pega un latigazo, es que puede que vayan por ahí 220 voltios, pero pueden ir 440, seguramente ya nos habrá matado seguro. O pueden ir 110, pero tenemos que tener un instrumental para medirlo. Y ese instrumental es necesario estudiarlo. Y eso se estudia ya en el segundo cuatrimestre o el segundo semestre del primero de carrera. Y ya te están metiendo por los ojos todo lo que es tecnología eléctrica y electrónica. Es decir, no perdemos el tiempo, sino que desde primero estamos metiéndole a los alumnos por los ojos y por las prácticas con las manos cómo va a ser su carrera. Bien, me estoy tomando una cerveza porque hace un calor que no veáis. Aquí en Cádiz el clima es buenísimo y de vez en cuando hay que refrescarse el garnate. Bien, segundo curso. Pasamos ya a lo que llamamos semestre 3 y tenemos ampliación de matemáticas y dado que nuestra vida va a tener que ver con los barcos, construcción naval y teoría del buque 1. No va a haber construcción naval y teoría del buque 2. No, vamos a quedarnos en los rudimentos, en los principios, en saber cómo es un buque, cómo está construido y cuáles son sus principales problemas, pero no mucho más, ¿vale? Luego tenemos otra cosa que se llama sistemas del buque. Si aquí tenemos el casco, la construcción del barco, aquí tenemos todo lo que son las máquinas, la introducción a las máquinas y propulsores principales, generadores, auxiliares, depuradoras, enfriadores, todo lo que haga falta. También los rudimentos. No somos gente de máquinas, somos gente que tenemos que saber cómo funciona el buque porque al final vamos a tener que controlar esos sistemas. Pero no tenemos que especializarnos, para eso ya están los ingenieros navales, en el caso de la construcción naval, los de puente para el caso de la teoría del buque y los de máquinas para los sistemas mecánicos del buque. Y en el primer curso, o sea, el segundo curso, primer cuatrimestre, digamos el semestre 3, ya empezamos con los circuitos digitales y circuitos analógicos. Fijaros, hemos pasado de los dispositivos electrónicos a los circuitos. Vamos a coger estos dispositivos y le plantamos como algo que haga algo, circuitos digitales, ya sea entre 0 y 5 voltios o analógicos, cuantizada la señal o sin cuantizar. Bien, eso ya en el semestre 3. Pasamos al semestre 4, seguridad marítima con los cursos de contra incendios, formación de personas a bordo, bueno, eso ya es la sanitaria básica, la legislación, achiques, inundaciones, etcétera, y formación marítima y sanitaria. Ya estamos ahí metiendo qué es el barco desde el punto de vista del marino. Y entramos en una asignatura que se llama sistemas eléctricos. Esta asignatura de sistemas eléctricos es la única que se imparte en las 3 carreras de náutica y es cómo se genera la electricidad a bordo y cómo se distribuye.
cómo se mantiene y cómo se repara. Si os fijáis, estamos hablando de dispositivos electrónicos, electrotecnia y tecnología electrónica, circuitos digitales y circuitos analógicos. Seguimos por sistemas eléctricos, inglés marítimo, que es fundamental porque todos los manuales vienen en inglés y en los barcos lo que se habla es inglés, aparte del idioma nativo, y entramos en Radiotecnia 1. En Radiotecnia 1 ya empezamos a hablar de lo que es radioelectrónica, la parte de radio. Vamos a hablar de antenas, vamos a hablar de propagación, vamos a hablar de sistemas de comunicaciones y vamos a hablar de circuitos electrónicos aplicados a la radio. Fijaros, circuitos digitales y circuitos analógicos los vamos a aplicar a la radiocomunicación naval. La radiocomunicación naval fue la primera y el primer interés de Guillermo Marconi, inventor de la radio, ¿vale? Bien, acabamos el segundo curso y nos vamos al tercer curso. En el tercer curso tenemos formación marítima avanzada, sobre todo lo que es legislación de la mar, pero de lo que se refiere a sistemas de seguridad, ¿vale? Electrotecnia y tecnología electrónica 2, específica para radio. ¿Por qué? Porque fijaros que esto que está en tercero ya viene de haber estudiado electricidad electrónica. Entonces, esta se refiere a sistemas eléctricos y tecnología electrónica, pero distinta de la de máquinas, mucho más avanzada. Radiotecnia 2. Si aquí hemos visto los circuitos de los equipos de radio, circuitos hardware, si hemos visto la propagación, si hemos visto las antenas, si hemos visto la modulación, que es fundamental verlo en Radiotecnia 1, la modulación analógica y digital, ahora aquí en Radiotecnia 2 lo que vamos a ver van a ser los equipos de radio que se usan en los barcos, utilizando ejemplos reales de transmisores, ejemplos reales de receptores, ejemplos reales de transceptores, lo que es la llamada selectiva digital y el radioteletipo, que es lo que pide la Unión Internacional de Telecomunicaciones para poder ser oficial radioelectrónico. Y además vamos a ver los receptores de facsímiles, vamos a ver las radiobalizas, el sistema Inmarsat, los transmisores de MF, HF y VHF, vamos a ver los equipos SDR, vamos a recibir en ICE, por ejemplo, podemos recibir también con los SDR el DSC, etcétera, etcétera. En sistemas de radionavegación lo que vamos a tener son los radares, el GPS, el ICE y la corredera y la sonda, ¿vale? Microprocesadores y microcontroladores, pues todo lo que se refiere a cómo funciona y programación de microprocesadores y microcontroladores de aplicación naval. Normalmente son los mismos que para tierra, pero ya hay que buscarle la función de transferencia distinta. Eso en el semestre 5, que es el primer semestre del tercer curso. En el segundo semestre, sistemas de regulación y control, toda la teoría de regulación y control con la transformada de Laplace y cómo se supone que se controla un barco desde el punto de vista de la teoría. Mantenimiento radioelectrónico, donde aparte de enseñaros a soldar conectores, a hacer placas de circuito impreso, a buscar averías eléctricas, también se os va a enseñar a buscar averías electrónicas. Procedimientos radioelectrónicos, que es ni más ni menos que el reglamento de radiocomunicaciones aplicado a las comunicaciones marítimas. También se os va a enseñar a pedir socorro y enviar mensajes de urgencia y seguridad. Comunicaciones interiores, donde lo que se estudia es todos los sistemas de transmisión de datos analógicos y digitales por dentro del buque, ¿vale? Es decir, desde las órdenes generales, que es el sistema de megafonía,
todo el sistema de transmisión de imágenes a bordo del barco, la recepción de señales de televisión, la recepción de señales de televisión vía satélite, la distribución de esas señales hacia los camarotes o hacia las cámaras de oficiales y subalternos o hacia el pasaje. Y bueno, comunicaciones también, transmisión de comunicaciones digitales entre algunos equipos. Equipos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima es una asignatura donde la cual en el simulador de navegación, simulador de comunicaciones GMDSS, se os enseña a hablar por radio y además cómo funcionan los equipos desde el punto de vista del operador. Así como en radiotecnia es desde el punto de vista del ingeniero radioelectrónico, aquí en equipos es desde el punto de vista del radiooperador. Tenéis que casar lo que habéis aprendido en Radiotecnia 2 y en Radiotecnia 1 con lo que es procedimientos y modulación de antenas, lo tenéis que casar con Radiotecnia 2 y con equipos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima para saber lo que estáis haciendo, no simplemente hacerlo porque lo hacéis. Bien, el cuarto curso se divide en dos partes. El primer semestre es de teoría y el segundo semestre es de prácticas. En el semestre de... Bueno, perdón. Repito, primer semestre en la escuela, segundo semestre fuera de la escuela. En el semestre 7 tenemos prácticas de sistemas de radionavegación, donde se practica lo que hemos aprendido en el semestre anterior en sistemas de radionavegación. Práctica de sistemas de comunicaciones interiores, donde se practica lo que hemos visto en comunicaciones interiores, y prácticas de radiocomunicaciones, donde se practica lo que hemos visto en Radiotecnia 1, Radiotecnia 2, procedimientos radioeléctricos y equipos del Sistema Mundial de Socorro Marítima. Además, hay una de teoría que es equipos de gobierno del buque. Los equipos de gobierno del buque se basan en conocimientos anteriores, como son sistemas de regulación y control y construcción naval y teoría del buque. ¿Por qué? Porque los equipos de gobierno del buque son el autopiloto, la giroscópica, la central de navegación inercial, el compás magnético, las motobombas axiales, los actuadores y la pala del timón. Aparte de saber que le está entrando señal desde la corredera y que la sonda puede darte una alarma por falta de fondo. Entonces los equipos de gobierno del buque son esos que te he dicho: autopiloto, giroscópica, central de navegación inercial, motobombas, servotimón, las realimentaciones, que son fundamentales. Y eso va a hacer que el barco, cuando tenga propulsión avante, movamos la pala del timón y llevemos el barco donde nosotros queramos. En el octavo semestre tenemos 18 créditos de prácticas externas que se van a realizar normalmente en estaciones costeras del Servicio Móvil Marítimo, si queréis obtener el título de oficial radioelectrónico, o en empresas del sector de la radioelectrónica. Es decir, pueden ser en Navantia, puede ser en Indra, puede ser en empresas de mantenimiento eléctrico o electrónico como Hempel Crame o radioondas. Normalmente están radicadas en Algeciras. ¿Por qué? Porque Algeciras tiene un puerto muy grande y entonces permite el tener muchos barcos para hacer prácticas, ¿no? Como puede ser también Hispano Radio Marítima, que se me olvidaba. Lo normal es que el chaval que hace prácticas en un sitio de estos, cuando acaba, se quede ya trabajando en él. Ya digo que hace falta muchos oficiales radioelectrónicos, muchos grados en ingeniería radioelectrónica, porque hay mucho barco que recala en España y hay que mantenerlos. Posteriormente, una vez que se queden en la empresa y vean que el chaval funciona, puede pasar dos cosas. Uno, que siga ahí, y dos, que le manden fuera a fundar
una base electrotécnica, una base de mantenimiento al extranjero, lo cual ya ha pasado varias veces y sigue pasando. Bien, tenemos unas asignaturas optativas, 6 créditos, donde se elige una entre 3. Y esas 3 son inglés radioelectrónico, telemática marítima y programación. Elegéis una dependiendo de lo que queráis hacer. Si dedicaros a la inspección y a la operación, si dedicaros a la ingeniería con la telemática marítima o si dedicaros a lo que es la programación de equipos y sistemas, que sería programación. Bien, entonces, como veis, son 240 créditos y aquí tenéis el plan de adaptación de la diplomatura radioelectrónica naval al grado de ingeniería radioelectrónica para pedir las convalidaciones, ¿vale? Bien, pues fijaros, esto es simplemente lo que es la memoria. Ahora, ¿cómo podéis saber qué hay en cada asignatura? Pues fijaros, aquí tenéis temarios de asignaturas, acceder, ¿vale? Y entonces accedemos y aquí tenemos las asignaturas. Si pinchamos en el ojo, vemos qué es lo que hay en cada asignatura. Tenemos aquí cálculo, álgebra de geometría, aplicación matemática, estadística de optimización, física 1 y 2, inglés marítimo. Vamos a ver. Electrotecnia, tecnología electrónica 1. Vamos a ver qué es lo que tiene. Te dice requisitos previos ninguno. Recomendaciones. Haber aprobado física 2. ¿Quiénes son los profesores? Son varios. Competencias, que es para qué vale o qué se obtiene cuando he aprobado la asignatura. Y vamos a ver la descripción de los contenidos. Teoría de circuitos eléctricos, sistemas eléctricos de potencia, principio de las máquinas eléctricas, introducción a la electrónica, dispositivos electrónicos básicos, fuentes de alimentación, fundamentos de circuitos integrados, introducción a la lógica digital, fundamentos de circuitos digitales. Eso es lo que se estudia en esta asignatura. Bien, si vamos a tecnología electrónica 2, y vamos a descripción de contenidos, transformadores, máquinas asíncronas, máquinas síncronas, máquinas de corriente continua, regulación de velocidad en máquinas eléctricas, dispositivos electrónicos discretos y amplificadores operacionales, fuentes de alimentación, sistemas de alimentación interrumpida, circuitos integrados funcionales y sensores y diagnóstico de averías. Estas dos asignaturas son comunes a máquinas y a radioelectrónica, ¿vale? Otra que es común a máquinas y a radioelectrónica, sistemas del buque, donde tenemos, por ejemplo, descripción general de la sala de máquinas, los sistemas de los motores propulsores, o conocidos también como motores principales, sistemas auxiliares de los generadores de corriente, conocidos como motores auxiliares, otros sistemas, como puede ser esquema de sentinas y HP de sentinas, esquema de lastre, esquema de servicio para escora, equipos de fluidos, equipos de bombeo. El 10 es el 7, aquí está el 11. Sistemas para fondeo y amarre, grúas, portalones y escotillas, es decir, que se va viendo toda la parte mecánica del barco, mientras antes hemos visto la eléctrica o la medio electrónica, lo que son los principios. Sistemas de regulación y control. Pues vamos a ver qué es lo que se da. Fundamento de los sistemas digitales, elementos y estructura de un sistema de adquisición de datos por ordenador, sensores y transductores, elementos y conexionados, adquisición de datos, control de procesos. Autómatas programables, programación de autómatas, programación gráfica, software de programación de PLC, su aplicación en sistemas navales, muy bien. Bloque 2, fundamentos de los sistemas de control,
controladores, prácticas de laboratorio, que es lo que se hace en las prácticas, ¿vale? Como veis, este es el contrato de trabajo entre la universidad y vosotros. Vosotros nos pagáis para que vosotros nos pagáis para que nosotros os demos esto. Y no dejemos nada sin dar. Dispositivos electrónicos e instrumentación. Fijaros que este está en primero, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que se ve por acá. Descripción de contenidos. Introducción a la electrónica y comunicaciones, lo que es una señal. Instrumentación electrónica, generadores, multímetros, osciloscopios, frecuencímetros, condensadores de espectros. Y luego componentes pasivos, resistencias y condensadores, bobinas, diodos, transistores y dispositivos optoelectrónicos. Es decir, lo fundamental dentro de la electrónica en cualquier carrera. Cuáles son los dispositivos y además a utilizar los aparatos que nos van a permitir ver cómo trabajan, cómo funcionan estos dispositivos, los circuitos, las tarjetas y los equipos cuando dejan de funcionar. Circuitos analógicos. Eso ya es de segundo curso. Sistemas analógicos digitales, circuitos integrados, componentes de circuitos analógicos, señales eléctricas, clasificación y propiedades, distorsión y ruido, conceptos básicos, los filtros RC, que es el dominio de la frecuencia, que son los filtros paso bajo y paso alto, los semiconductores, circuitos con diodos, circuitos con transistores bipolares, fundamentalmente los amplificadores, que es la base de la electrónica, la polarización de los BJTs, transistor bipolar, circuitos de polarización, transistores de efectos de campo, amplificadores con circuitos integrados analógicos y sus prácticas de laboratorio. Está perfectamente descrito qué es lo que se estudia en esta asignatura. Sistemas eléctricos. Esta la imparten solo en ingeniería radioelectrónica. Distribución y suministro de energía eléctrica. Sistemas trifásicos. Elementos de instalaciones eléctricas de baja tensión y alta tensión. Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión y alta tensión. Y mantenimiento de sistemas eléctricos de baja tensión y alta tensión. Es decir, todo lo necesario para generar y distribuir energía eléctrica a través de un barco. Circuitos digitales. Los sistemas combinacionales, para empezar, como siempre, que es el sistema binario, códigos binarios, álgebra de Boole, funciones lógicas, simplificación de funciones lógicas por el método de Carnot, circuitos combinacionales y luego prácticas de circuitos combinacionales y secuenciales, lo que se da en cualquier escuela de ingeniería. Radiotecnia 1. Descripción de contenidos. ¿Qué son los campos electromagnéticos en naturaleza? Generación de campos electromagnéticos. Aplicación de las leyes de Maxwell. Propagación de tipo de propagación en función de la banda de frecuencias. Determinación del enlace idóneo. Antenas embarcadas. Modulaciones analógicas digitales aplicadas al buque. Principios básicos de circuitos electrónicos aplicados a los equipos del Sistema Mundial de Supervisión Marítima, es decir, a la radio. Y lectura de instalación y esquemas radiotécnicos. Es decir, ya estamos viendo no solo cómo se instalan los equipos, sino además cómo funcionan por dentro, tanto con los principios básicos, sino además mirando esquemas de equipos de verdad, para ver cómo funcionan por dentro. Radiotecnia 2. Descripción de contenidos. Transmisores de radio LSM-SSM, equipos receptores, transceptores, radioteletipo y llamada selectiva digital, transceptores del sistema automático de identificación de buques, transceptores VHF aéreo del Servicio Marítimo, equipos de radio definidos por software y sistemas de comunicaciones vía satélite. Todo lo que hace falta para mantener al barco comunicado con el exterior.
sigo diciéndoos que si vuestros hijos les gusta la radio o les gusta la electrónica y quieren una carrera donde puedan desarrollarlo, esta es la idónea. Ya depende de vuestra capacidad económica de poderlos enviar a Cádiz a estudiar. Es una pena que no se estudie en Madrid porque habría decenas de alumnos. En cambio, en radio, en Cádiz, pues hay poquitos, una decena por curso. El procedimientos radioelectrónicos. Reglamento de radiocomunicaciones, apéndice al reglamento, servicios especiales de radiocomunicaciones, procedimientos generales de socorro en radiotelegrafía y radiotelefonía, el manual de búsqueda y salvamento de buques mercantes, el convenio para asegurar de la vida humana en la mar y, bueno, por lo que son BOEs, etc. Es decir, lo que es la reglamentación de las radiocomunicaciones, que va a ser fundamental tanto desde el punto de vista de operación como de mantenimiento, como de inspección radiomarítima, para asegurar que no hay interferencias y que no hay problemas en el momento de las comunicaciones, sobre todo las de socorro. Microprocesadores y controladores. Descripción de los contenidos, arquitecturas de los microprocesadores, diferencias entre microprocesador y microcontrolador, tipos, arquitectura de microprocesador, lenguaje ensamblador, bla, bla, bla. O sea, todo lo que hace falta para poder programar un microprocesador. Y luego lo que son microcontroladores, exactamente lo mismo. Exactamente igual que cualquier ingeniería informática o industrial. Mantenimiento. Especificaciones, introducción, límites, especificaciones normalizadas de componentes, sobre la calidad del equipo, preparación y trabajo de pruebas, fiabilidad, averías y defectos, mantenimiento de sistemas y diagnóstico de averías, estudio de aplicación de sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo, análisis, diagnóstico y utilización de equipos e instrumentos, operaciones para el mantenimiento de los equipos de radiocomunicaciones, e igual de radionavegación, utilización del lenguaje técnico en inglés y sus prácticas, que las tenéis aquí, fundamentales para ser oficial electrotécnico de la vaina mercante. Equipos del SMSM. Tema 1. Operación de equipos y sus sistemas de comunicaciones del SMSM, sistemas y equipos de una estación de buque, procedimientos, principios básicos, equipos de sentido digital, es decir, aprender a manejar aparatos y hablar por radio con ellos de manera óptima. Todo en simulador, un magnífico simulador que tenemos, aparte de la estación real de radiocomunicaciones de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz, que podría tener un nombre más cortito. Comunicaciones interiores. Contenidos. Introducción a la acústica, el micrófono, la mesa de mezcla de audio, los amplificadores de orden generales, circuito cerrado de televisión, telefonía IP, el registrador de datos de travesía, bueno, el VHF portátil también se utiliza a bordo para comunicaciones interiores, bueno, y lo que es Wi-Fi, televisión y radio comercial y música. Sistemas de radionavegación. Contenidos. Las coordenadas utilizadas en navegación. El astrolabio, sextante, el cronómetro, la brújula y el faro. Bueno, eso es al principio, los principios de la navegación. La medida del tiempo, la radionavegación, lo que se refiere a radiopropagación. La radiogoniometría, los sistemas hiperbólicos, el radar. La navegación por ultrasonidos.
el GPS, el Galileo, el AIS y los protocolos NMA. ¿Vale? Lo que hace falta para diseñar un puente de un barco para que sea utilizado para poder navegar con seguridad y sin colisionar con otros barcos o con tierra, y saber además dónde se encuentra en cada momento. Inglés radioelectrónico, telemática marítima. Bueno, esta vamos a pasar. Prácticas de radionavegación, equipos de gobierno del buque. Equipos de gobierno del buque, tipos de sistemas de gobierno del buque, autopilotos, tipos, características, funcionamiento y diagramas de bloque, tipos de compases giroscópicos, características de funcionamiento, diagramas de bloque y también diagramas electrónicos que uno lo pone, tipos de compases magnéticos, características de funcionamiento, diagramas de bloques y el sistema electrónico de detección de la posición magnética, del rumbo magnético, servotimones, tipos de servotimones, características de funcionamiento, diagramas de bloque, sistema de gobierno de emergencia. Eso es fundamental porque cuando falla todo el sistema de control automático hay que trabajar en manual. Timones, tipo de pala de timón, realimentaciones, motores paso a paso, sistemas síncronos, transmisiones digitales y repetidores, los sistemas de navegación inercial y la estabilización de antenas parabólicas. Es decir, todo aquello que es la teoría que se estudia en sistemas de control automático, pues se aplica aquí al barco. Esto no se estudia en otra carrera que no sea ingeniería radioelectrónica. Bien, entonces ya tenemos cuáles son los contenidos del grado en ingeniería radioelectrónica, ¿vale? Bien, luego te las adendas a las fichas 1B, que es todo lo que se ha añadido últimamente con el tema del COVID-19, el tipo de documento, el resultado del título, tasas, datos para estudiantes de nuevo ingreso, la nota media, ya os digo que es un 5, que no hay que ser un fiera para estudiar ingeniería radioelectrónica, pero que vais a tener enseguida el trabajo. Y además un trabajo bien remunerado. Al principio, como siempre, en todo trabajo cuesta. Cuesta aprender, te tirarás 6 meses sin entrenarte de nada, haciendo de ayudante, luego ya podrás echar una mano, salir solo a reparar. Eso va a depender de la empresa donde estés trabajando, o a diseñar, también dependerá si es una empresa de ingeniería. Y en cuanto consigas valerte por ti solo, te subirán el sueldo. Si demuestras que aparte de valerte por ti solo tienes iniciativa, quizás una empresa de mantenimiento, una empresa de ingeniería, te pasarán a jefe y te mandarán al extranjero o donde haga falta. Las bases grandes de mantenimiento de barcos mercantes están en Algeciras. También puede estar en Barcelona, o en Valencia, o en Bilbao, o en La Coruña. Pero puede que te manden a Lisboa o que te manden a la bahía del Río de la Plata, ahí a Argentina, a montar una base de la empresa porque están viendo que hace falta, que allí hay mercado y que hay que mantener ahí los barcos. En ese momento, pues mira, es sacrificado, estás fuera de casa, pero te están pagando muy bien, te coges a tu familia, te la llevas para donde te manden y ganarás mucho dinero y cuando te hartes, pues ya decides si sigues en la empresa o pides el retorno a Algeciras, a Barcelona, a donde sea, ya depende de cómo vaya económicamente la empresa, eso no te lo puedo asegurar yo. Y luego pues eso, o pues decides hago una oposición o me cambio de empresa, que también es muy normal. Me cambio de empresa, a lo mejor cobrando menos, pero con una vida más sencilla y más agradable en vez de estar todo el día trabajando, porque te van a pagar mucho, pero te van a exigir mucho. Bien, yo os recomiendo que os leáis esta página entera y que sepáis que vais a tener trabajo, que no es difícil encontrar trabajo porque es una especialización tal la que vais a tener
que en el mercado de la defensa, repito, el mercado de la defensa, sobre todo en temas de ciberseguridad, por ejemplo, en temas de instalación y mantenimiento, en temas de diseño, no hay gente que sepa diseñar barcos, nada más que los ingenieros navales y nosotros, porque ingeniería naval y oceánica no tiene estudios de electrónica ni de radiocomunicaciones y nosotros seríamos su complemento, aunque seamos marinos. Yo repito, no hay que navegar y es una carrera muy, muy bonita. Si tenéis hijos, si tenéis sobrinos que no saben qué hacer, que les gusta la informática, que les gusta la electrónica, que les gusta la radio, pues habladles de ingeniería radioelectrónica. Y si tenéis posibilidad de pagarles el desplazamiento a Cádiz, en Cádiz pueden encontrar un piso. Hay un colegio mayor que es carísimo, pero pueden encontrar un piso con unos compañeros y pueden estudiar algo que dentro de 4 años les va a estar dando dinero. Dentro de 4 cursos. Dentro de 4 cursos, si acaban todo bien, les va a estar produciendo dinero. No van a tener que estar buscando trabajo mucho tiempo. Lo van a encontrar enseguida tanto las empresas marítimas como las de tierra normales y corrientes. No hay que navegar. Y lo único que hay es que estudiar y sobre todo hacer. Porque hay que saber y hay que saber hacer cosas. Hablar por radio, soldar, programar, desmontar, montar, y yo os lo recomiendo porque como oficial radioelectrónico y profesor de la escuela puedo deciros que ha sido y es mi pasión, la radioelectrónica. Pues un abrazo muy fuerte desde el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, del Grupo de Señales Sistemas Mundiales, Sistemas y Comunicaciones Navales, y con distintivo de llamada Eco Alfa 7 Golf Whisky Juliet. Un abrazo. Hasta la próxima.